¿Ni siquiera puedes prepararte adecuadamente? Date prisa y sirve la comida que le estás causando problemas a mamá. Mi esposo, murmurando enojado, salió de la cocina con una botella adicional de vino en la mano. Por supuesto, no mostró ningún signo de ofrecerse a ayudar. Yo en silencio. Comencé a limpiar los platos rotos, ya tuve suficiente por. Siempre soy yo. Lo que pasa en ese momento pareció que mi suegro, que llegaba tarde, escuchó el sonido de los platos rotos y apareció en la cocina. Parecía sorprendido mientras vi los muchos platos dispuestos en el área de cocción. ¿Tantos? ¿Hiciste todo esto tú solo? En respuesta a la actitud de mi suegro. Respondí sarcásticamente con un medio resignado. Siempre es así, y me levanté. Recogiendo los rotos fragmentos de las placas. Al verme así, mi suegro parecía quedarse sin palabras. Su expresión de sorpresa se convirtió en una mirada de enojo, notando claramente la diferencia desde la última vez que nos vimos. Una versión agotada de mí. Voy a preguntar mi esposa lo que. Pensando tú también vienes con esas palabras. Mi suegro me llevó a la sala. Mi nombre es Catherine Rose, 32 años. He estado casada con mi esposo Mike, quien es 3 años mayor que yo, desde hace casi un año. Antes de casarme, era enfermera ambulatoria en una pequeña clínica pediátrica, pero recientemente me mudé a un general en la misma ciudad para mejorar mis habilidades. Ha pasado un año desde que nos casamos, por lo que, según la percepción general, todavía estaríamos. Se consideran recién casados. Sin embargo, vivimos con mi suegra en casa de mis suegros desde el primer día de nuestro matrimonio, ya que mi suegro trabaja fuera de casa. Mi suegra queda sola y mi esposo la preocupa, así que sugirió que al principio deberíamos vivir con ella. Pensé que tener más personas viviendo juntas sería tranquilizador. Creí que podríamos ayudarnos y apoyarnos mutuamente durante las horas punta, pero resultó ser un gran error y pronto vendría darme cuenta de que Catherine, eso es horrible, fue la primera que experimenté un turno de noche desde que cambié de trabajo, después de terminar el trabajo a horas desconocidas desde la medianoche hasta las 8:30 de la mañana y regresar a casa sintiéndome exhausto. Fui recibido por el comentario disgustado de mi suegra. Eran las 9 de la mañana, mi esposo ya se había ido a trabajar. Mientras yo estaba de camino a casa, sin embargo, a esta hora del día es cuando la gente del vecindario suele pasar por nuestra casa, aunque mi suegra lo supiera o no. Ella se acercó agresivamente a mí con una voz fuerte que se podía escuchar afuera. Ni siquiera me preparaste el desayuno. ¿Cuál es el significado de desayuno? Tomado por sorpresa por la pregunta repentina, reflexioné sobre su significado y quedé perplejo porque lo había preparado anoche. Desayunamos a los dos y nos fuimos a trabajar, así que lo más probable es que mi esposo también se comiera la porción de mi suegra, incluso cuando le señalé que mi suegra insistió en que al final, tratando deliberadamente de molestarla, tuve que volver a prepararle el desayuno a mi suegra frotándome los ojos somnolientos. Eres una nuera tan inflexible que me causa problemas mientras me haces preparar el desayuno. Otra vez mi suegra no pronunció una sola palabra en señal de gratitud. Preferiría tomar un bocado y comenzar a quejarse diciendo cosas como que demasiado sabroso o demasiado salado, pero tenía sueño y mi cabeza estaba nublada. Así que decidí ignorar esas quejas y simplemente salir de la habitación lo más rápido posible para ir a cama. Sin embargo, mi suegra me detuvo sin corazón. Oye, Catherine, ¿a dónde crees que vas? Todavía hay platos por limpiar. Lo siento, suegra, acabo de terminar turno de noche. ¿Podrías encargarte de la limpieza? ¿De qué estás hablando? Cocinar incluye la limpieza, ¿sabes? Y específicamente dejé la limpieza y la lavandería para que tú lo hagas. Si quieres descansar, haz esas tareas primero, ¿vale? Luego, al menos después de que yo descanse. ¿Por qué tienes tanto derecho? ¿No era cierto? Bueno, no soy monstruo, pero sería diferente si tuvieras hijos, pero no tienes ningún derecho. Entiendo que parecía que no me permitirían descansar. Todavía me obligué a sentirme como pesado como plomo para completar las tareas según las instrucciones de mi suegra. Déjamelas tareas del hogar a mí cuando tengas hijos. Esa ha sido la frase favorita de mi suegra últimamente. Sutilmente implica que todavía no hay hijos. Supongo que es porque mi marido es el único hijo varón, así que las expectativas para los nietos se concentran en mí. La esposa de mi amigo aparentemente quedó embarazada en su luna de miel y otra persona que conozco ya es madre de 3 hijos. Los envidio. Realmente quiero a mi nieto pronto. No es necesario que me digan que yo también quiero concebir lo antes posible. Al menos si concedo me liberaré de esta desagradable vida diaria, pero eso no ha sucedido. He estado cuidando mi cuerpo durante el pasado
Año probé suplementos e incluso visité una iglesia para las bendiciones de la fertilidad, pensé. Había probado todo, pero aún así finalmente cuando terminé las tareas con mucho esfuerzo me dirigí a mi suegra para decirle voy a descansar ahora, pero antes podría decir cualquier cosa. Ella sonrió y dijo buen trabajo, es hora de tu siesta. Al final quiero pasta para el almuerzo. Pude irme a la cama solo cuando el reloj había pasado el mediodía. Hola cariño, sobre nuestro tratamiento de fertilidad, dice el médico de la clínica. ¿Les gustaría que viniéramos juntos para desarrollar adecuadamente un plan de tratamiento? Entonces, ¿podría dejar el próximo sábado libre? Una noche en que las horas extras de mi esposo y mi turno de trabajo no coincidían, le conté los resultados. Mi visita inicial a la clínica especialista en fertilidad. Para él, a pesar de que era mi primera visita, todo lo que hice fue enviar mi tabla de temperatura corporal basal, hacerme un análisis de sangre y tener una breve consulta. Esa es la primera vez que escucho sobre eso. Me dijiste que fuera al hospital cuando. Preocupado. No poder tener hijos, dije eso, pero, ¿por qué tengo que ir yo también? Entiendo por qué mi esposo tendría preguntas a pesar de que es un campo diferente. Inicialmente creí que el tratamiento de la infertilidad era algo que las mujeres debían manejar solas, por eso fui sola para la primera consulta, pero allí el tratante me explicó que el tratamiento requiere de la cooperación tanto del marido como de la mujer para lograr el embarazo. Es importante evaluar la normalidad de las funciones reproductivas tanto de la esposa como del marido, examinando minuciosamente aspectos como el volumen y la concentración del semen, así como la motilidad y morfología de los espermatozoides. Detectar anomalías como la azoospermia y la oligospermia, dependiendo de los resultados. Esto podría influir en gran medida en el plan de tratamiento posterior. En otras palabras, es muy importante realizar una prueba de semen durante los tratamientos de infertilidad para que también te explicarán el plan de tratamiento. ¿Por qué debería escuchar? No tiene nada que ver. Eso no es cierto. Esto es un asunto de nosotros como pareja. ¿No te pones en mi lugar al tener que enfrentarte a tu madre cada vez, y que me pregunten si tenemos un hijo todavía? No hables mal de mi madre, ¿no es porque eres infértil que estamos en esta situación? Por favor, solucionalo rápidamente, por. Necesito tu cooperación además de verificar el trompas de falopio y folículos para tratamientos de infertilidad. Una prueba de semen es absolutamente necesaria. Estoy sano y no hay problema. Nuestra vida matrimonial continúa como de costumbre y el volumen es adecuado, ¿no es así? Entonces no hay necesidad de una prueba y luego pruébalo. ¿Y sí? Colegas me vieron ir allí. ¿Estás tratando de hacerme quedar mal de todos modos? No lo haré en absoluto. Pregunté de manera equivocada. Mi esposo pareció haberse ofendido y, como diciendo que la conversación había terminado, tiró de la manta sobre sí mismo y comenzó a roncar fuerte. Mirándolo dejé escapar un profundo suspiro. La existencia de noche creo que es uno de los símbolos de que ser enfermera es una ocupación única. La composición de los horarios del turno de noche varía según la institución médica, pero en mi lugar de trabajo, después de cambiar de trabajo, básicamente trabajamos en 3 turnos, por lo que, además de las tareas diurnas, hay de 5 turnos nocturnos al mes y alrededor de 8 turnos, incluidos los turnos nocturnos. Pero lo difícil no es el sistema de trabajo irregular, sino la cantidad de instrucciones de mi madre. Los suegros me dan en casa uno tras otro, aunque se supone que las enfermeras están exentas de las tareas diurnas después del turno de noche. ¿Qué tengo que hacer las tareas del hogar? En realidad, no tenía días libres. Si supiera que esta realidad me estaba esperando desde el principio, no lo haría. No he considerado cambiar de trabajo. Mi suegra comenzó a ser dura conmigo después de que estuvimos casados por 1 año. Es increíble ver a mi suegra actual, pero ella me obligó a hacer todas estas tareas domésticas inmediatamente después. Nos casamos. ¿Es porque no he podido concebir un hijo sin importar cuánto tiempo pase? Después de mantener ese estilo de vida durante poco más de medio año, mi cuerpo, que alguna vez estuvo en una forma saludable cuando me casé por primera vez, ahora se ha vuelto saludable. Tan delgado que mis huesos eran visibles, transformándose en una figura obviamente enfermiza, pero, curiosamente, ni mi suegra ni mi esposo parecieron notar mis cambios porque nos vemos todos los días y es posible que pasemos por alto algunas cosas debido a eso. Un día en el verano, mi esposo se acercó a mí con una
alegre y tenía un plan en mente. Mamá cumplirá 60 años este domingo y vamos a hacer una fiesta para ella. Está muy emocionada y quiere invitar a un grupo de amigos. ¿Podrías ayudarme con la prep? Diciendo eso, me entregó una hoja de papel escrita con la letra de mi suegra donde estaban los nombres y la de contacto de los invitados, el menú de la comida, la mesa especificada, el orden de servicio de los platos e incluso las marcas de alcohol para prepárate. Lo que fue sorprendente fue la cantidad de invitados y el horario con el nombre de mi suegro dado por sentado. Se me escapó que 10 personas cocinaban para esa. Con este menú y el domingo simplemente estoy fuera del turno de noche, no puedo. Que te ayuden, mamá insiste, tiene que ser ese día, estarás bien, siempre estás despierto hasta media tarde, de todos modos es una celebración diurna, no hay problema, y con eso me dejó ahí parada sorprendida, apuesto a que ninguno de los dos. A ayudar, pensé extrañamente seguro de esto en medio de mis pensamientos atónitos. Llegó la mañana de la fiesta de cumpleaños número 60 y regresé a casa tambaleándome justo después del turno de noche, como de costumbre. Comencé las tareas del hogar y los preparativos de la fiesta como me indicó mi suegra después de haber lavadola y limpiadola la noche anterior. Parecía haber ayudado, pero parte de la comida que se suponía que debía comprarse con anticipación se la había comido mi esposo, así que tuve que ir de compras nuevamente. Gracias a este percance, los invitados comenzaron a llegar a nuestra casa antes de que yo comenzara a preparar el plato principal. Mientras mi suegra, toda vestida y llena de energía, mostraba los alrededores a los invitados, preparé bebidas apresuradamente, algunos aperitivos y vasos. Logré terminar el plato principal mientras ellos disfrutaban, pero el tiempo ya era escaso, pero seguí presionando. Yo mismo, pero ponerme al día una vez que te has quedado atrás es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Estás haciendo catering? ¿Eres lenta? Parecía que mi suegra me había dado algún tipo de instrucción justo cuando estaba a punto de terminar el plato principal. El marido entró pisando fuerte a la cocina mirando la escena de los platos aún sin servir. Frunció el ceño. Aún no está listo. ¿No puedes prepararte adecuadamente? Sirve la comida rápido. Molestes a mamá. Se quejó y agarró la botella de vino que se había dejado respirar. En ese momento los platos apilados para servir se derrumbaron, varios cayeron del mostrador y se hicieron añicos. Eran los platos favoritos de mi suegra y me puse pálido, pero Mike se veía tranquilo. No debería haberlos apilado ahí, dijo, y luego. De la cocina por supuesto, no había señales de que él me ayudara. Me agaché en el suelo y silenciosamente comencé a limpiar los platos rotos. Estoy tan cansado de esto. ¿Por qué siempre soy solo yo? ¿Qué pasó? Una voz suave llegó a mis oídos. Sorprendida. Me di la vuelta. Allí estaba mi suegro John. En la entrada de la cocina con una bolsa grande, aparentemente había llegado tarde o un plato roto. ¿Te lastimaste? Sus palabras sin reprimenda y llenas de preocupación genuina inesperadamente calentaron mis ojos. No puedo recordar la última después de todo. La vez que alguien me habló tan amablemente en esta casa, no había visto a John desde nuevo. John se acercó a mí, se agachó y me ayudó a limpiar los platos rotos y luego pareció sorprendido por la abundancia de comida en la cocina durante todo el tiempo. Catherine, hiciste todo esto tú sola. Buscó a alguien más que pudiera haber ayudado con los preparativos, pero no encontró a nadie más. Él nunca estuvo desde el principio en esta casa, dije a medias en burla de mí mismo. En respuesta al comportamiento de mi suegro, siempre es lo mismo, ¿sabes? Entonces recogí los restos de los platos que había limpiado y me puse de pie. Al verme así, pareció dejar a mi suegro sin palabras. Ya no era el mismo que nos conocimos antes. Una imagen clara de mí desgastado, mi cabello y mi piel estaban en un estado terrible, círculos oscuros bajo mis ojos y sin rastros de la alegría que una vez tuve. La montaña de platos frente a mí y las palabras, todas las piezas lo llevaron a una sola conclusión: la sorpresa en su rostro convirtió en enojo. Le voy a preguntar a mi esposa qué pasa. Tú también deberías venir, dijo en un tono más bajo del que jamás había escuchado antes de salir del cocina. Lo detuve apresuradamente. Pero la cocción aún no está terminada, no es necesario que lo hagas. Silenció mi pequeña resistencia. Luego mi suegro me llevó a sala. Cuando llegamos a la sala, mi suegra, Lava, estaba sirviendo el vino que mi esposo había traído para sus invitados mientras charlaba con ellos. Catherine querida, ¿cuánto más nos harás esperar? Oh, finalmente estás aquí también. Todos. Este es mi esposo John, ha estado trabajando fuera de casa durante mucho tiempo. Pero regresó especialmente para
Hoy cuando mi suegra presentó a John, los invitados asintieron cortésmente en respuesta. JN hizo una leve reverencia. Damas y caballeros, muchas gracias por venir hoy. Soy John, su esposo, mi estúpida esposa siempre. Agradezco tu amabilidad, John, eres tan malo llamándome tonto. Sabes que hoy es mi cumpleaños número 60. Cierto, un tonto es un tonto, no. Humildad sino por algo real. Esa sola palabra y la atmósfera alegre en la habitación instantáneamente se callaron. John. Quien me tenía escondido detrás de él me hizo estar a su lado y se giró hacia los invitados. Déjenme presentarles, esta es Catherine, la esposa de mi hijo, John. La querida Catherine todavía está ocupada con los preparativos. El intento de su esposa de detenerlo. John continuó 1 año y medio. Antes de casarse con nuestro hijo, era una chica alegre con un gran corazón y, sobre todo, tenía una sonrisa maravillosa. Estaba segura de que le traería un futuro brillante a nuestro hijo, pero, ¿cómo la ven ustedes ahora, al menos medio año? Hace. Estaba tan agotada y no parecía sin vida cuando John dejó de hablar. Los susurros se extendieron entre los invitados. Se ve tan diferente a las fotos. Obviamente ha perdido demasiado peso al escucharlos. John se volvió hacia su esposa y le explicó por qué Catherine había cambiado. Tanto. No lo sé, no es porque su trabajo es duro. Se cambió a un hospital con turno de noche después de Año Nuevo. ¿Recuerdas? Entonces estás diciendo que todos los colegas de Catherine se encuentran en este estado de salud que es una clara violación de leyes laborales. Necesito comunicarme con el Sindicato de Trabajadores de la Salud. No, no es eso, todavía te estás haciendo él. Lo escuché. Has estado trabajando con Catherine Todebone sin darle un descanso, incluso hoy ella acaba de terminar un turno de noche y la dejaste manejar. Toda la cocina para tanta gente sola. Así fue como sucedió cuando pasé de la cocina a la sala de estar. Le conté todo a mi suegro durante los últimos meses. Apenas me dieron días libres y viví mis días como una criada. Mi suegra giró la cara incapaz de discutir y luego mi suegro miró fijamente a mi marido. Tú también, Mike, sabías que Catherine había estado pasando por esto, entonces, ¿por qué no hiciste nada bien? Que hay un problema entre Catherine y mamá. No. Nada que ver con eso. ¿Qué prometiste en la boda? ¿No prometiste protegerla y hacerla feliz? ¿Parece feliz ahora? Bueno, sí, hubo momentos en los que pensé que las cosas se estaban saliendo de mano, pero mamá dijo que es natural que una esposa sin hijos, un hombre debe priorizar a su esposa sobre su madre. Usted llevó su esposa anterior al límite, ¿olvidó su divorcio pasado ante las palabras de mi suegro? ¿Mi esposo guardó silencio? La cara se puso roja y yo también miré a mi esposo con la boca abierta por la sorpresa. Sabía que él había estado casado antes y había decidido casarme con él sabiendo esto, pero no tenía idea que su exesposa había sido tratada de la misma manera. Tal como estoy ahora, pero aunque me sorprendió, una parte de mi mente de alguna manera aceptó extrañamente. Eso es lo que pasó. Déjame decirte que hacer tanto trabajo es natural para una nuera sin hijos después de 1 año y medio. Casado, y aún bendecido con un hijo, estás fallando como esposa. Esta mujer es, incluso si es infértil, no hay culpa en eso, así que tu reclamo es ampliamente desahogar tu enojo. ¿Qué sabes? Lejos de casa todo el tiempo. No sabes la miseria de ser el único sin un nieto mientras todos los demás se jactan del suyo. Tanto tener un nieto que mi suegra finalmente rompió a llorar. Sentí un poco de lástima por ella, pero eso no hizo que el dolor físico y mental que había soportado durante los últimos 6 meses desapareciera aún más, porque había una historia con su exesposa. Es imposible, ¿sabes? Estoy seguro de que ningún nieto vendrá a ti. Dije con firmeza y luego le tiré a la cara a mi suegra unos trozos de papel que había traído de mi habitación. Era el resultado de las pruebas en la clínica de fertilidad a la que asistía: análisis de sangre, pruebas de permeabilidad de las trompas uterinas, pruebas de anticuerpos antipermanente, etc. Todo estaba normal. Cuerpo está bien. Si lo mismo fue cierto para tu esposa anterior, solo hay una respuesta que se puede sacar de que el problema estás contigo, Mike. Debes haber tenido una idea correcta. Es por eso que te resististe tanto a las pruebas. No, sin embargo, en lugar de defenderme, me trataste como a una criada junto. Tú, mamá. Hasta ahora había estado callado sobre los resultados de estas pruebas porque todavía te amaba, pero hoy, después de que me gritaron de nuevo y no recibí ninguna ayuda, descubrí que tú habías hecho lo mismo.
A tu exesposa simplemente ya no me importa. Divorciémonos, Mike. Espera un minuto, estás diciendo que soy estéril, eso. Es cierto, ¿verdad? Si te sientes así, ¿por qué no hacerte un chequeo adecuado para ser honesto? Ya no me importa un bledo el resultado. Después de haber dado mi opinión, le di la espalda a mi marido, que persistentemente estaba poniendo alguna excusa, y a mi suegra sollozante, y salí de la sala justo antes de cerrar. Puerta. Escuché débilmente a los invitados acercarse. Levantándose de sus asientos uno tras otro después de eso, mi esposo y yo nos divorciamos formalmente a través de nuestros abogados. Mi esposo trató de luchar, pero gracias a mi Ferinsol reconoció que yo había estado sufriendo abuso emocional por parte de mi esposo y mi suegra. Además, durante 6. Mi esposo supuestamente se sometió a un análisis de semen que confirmó que efectivamente era infértil y mi suegra aparentemente estaba furiosa después de que el proceso de divorcio entre mi esposo y yo concluyó exitosamente. Sorprendentemente, mis antiguos suegros también decidieron divorciarse. Según mi ex-suegro, esperaba que Mike reflexionara sobre su comportamiento hacia su ex-esposa pero no sucedió. Recibí una disculpa de John por no darme cuenta de la situación antes y no asegurarme de que su hijo tomara una prueba de esperma antes de casarnos un año después. Según un rumor, mi ex-suegra, que fue expulsada de la casa de su exmarido, ahora vive en un complejo de viviendas públicas en misma ciudad con mi exmarido y ella aparentemente ha sido separada de sus antiguos amigos. Además, los rumores se difundieron a través de esos amigos y ahora, según informes, mi exmarido está pasando por un momento difícil en su lugar de trabajo. John me presentó a un hombre y después de 6 meses de salir nos casamos con. Difícil,